Quisiera ver si podemos empezar a transmitir también a través de las redes. Es que los temas que vamos a tratar o los casos que vamos a ver básicamente están enfocados con algunas asimetrías maxilomandibulares, problemas de canteamiento del maxilar y interesantes propuestas para ver cómo se le da tratamiento y seguimiento a este tipo de casos. El webinar de hoy está a cargo del doctor Oscar Enríquez, la doctora Marilyn Rodríguez, que va a iniciar con la presentación, y la doctora Aritza Díaz. Muchas gracias por aportarnos este conocimiento y por hacer una preparación tan especial y adecuada a estos casos. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Marilyn para que nos platique un poco del caso que nos va a presentar. Les voy a pedir a todos, perdón, doctora, antes de que inicies, apagar sus micrófonos para que podamos atender bien y escuchar todos atentamente el tema que vamos a tratar. Ahorita comparto. Bueno, tengan todos muy buenas noches. El caso que yo les voy a presentar en esta oportunidad se trata sobre la corrección del canteamiento del plano oclusal transversal con un microtornillo interradicular en pacientes con asimetría facial. Sí, este caso fue llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia bajo el cargo y la instrucción de la doctora Andreina Guillén y bajo la residente también María Fernanda González. Y bueno, muchísimas gracias, doctora María Isabel Zapata, por acompañarnos en esta noche. Entonces vamos a dar inicio cuando usted me indique con la presentación. Creo que estamos listos para que inicies de una vez. Estamos puntuales con el webinar. Perfecto. Bueno, entonces, comenzando con este tema, vamos a hablar un poco, vamos a iniciar con el diagnóstico de nuestra paciente. Se presenta al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia una paciente con 20 años de edad y al análisis de fotografías faciales nuestra paciente presenta una asimetría facial. Al examen clínico intraoral nuestra paciente nos presenta una clase 1 molar bilateral y una clase 2 canina bilateral. También podemos observar que la línea media superior se encuentra desviada con respecto a la línea media facial. Y también en las fotografías de sonrisa de nuestra paciente podemos observar que hay un canteamiento del plano oclusal transversal. También podemos ver acá la radiografía lateral de cráneo, donde podemos decir que según el análisis cefalométrico que se le realizó, nuestra paciente presentaba una clase 2 esqueletal y un crecimiento hiperdivergente. Entonces, como primer punto les traigo acá este artículo que se denomina la importancia de evaluar el canteamiento transversal del plano oclusal con fotografías intraorales y extraorales. También les dejo en la pantalla el código QR para que puedan escanear y descargar el artículo si es de su agrado. Entonces, para iniciar, del lado izquierdo de la pantalla vamos a observar una fotografía intraoral en vista frontal de una paciente, de nuestra paciente, con el plano oclusal en posición horizontal y centrada. Si nosotros nada más observamos esta fotografía, no podemos diagnosticar en sí que la paciente tenga un canteamiento del plano oclusal. Esta fotografía es como la recomienda tomar la literatura, que las arcadas dentales estén centradas y estén de forma horizontal. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el examen físico de la paciente, tomando como referencia la línea interpupilar, revela que hay una inclinación transversal del plano oclusal de 2.5 grados, como podemos observar en la pantalla. Ahora, ¿por qué es importante utilizar la línea interpupilar como referencia para diagnosticar este tipo de canteamientos? Esta línea nos va a servir como referencia anatómica. Es una referencia confiable, la cual la podemos medir y rastrear convenientemente en el entorno clínico de una manera que el plano de Frankfurt no se puede. Es decir, que al aplicar este método, la línea interpupilar va a reemplazar el plano de Frankfurt,
que no es posible dibujarlo a veces con precisión en las fotografías faciales, porque se nos impide por las estructuras que forman el plano de Frankfurt. Entonces, por eso es que se decide tomar la línea interpupilar para utilizarla como referencia al momento de diagnosticar este tipo de canteamientos. Bueno, el verdadero canteamiento del plano oclusal puede documentarse en fotografías intraorales, utilizando 3 técnicas diferentes. La primera técnica va a ser la posición horizontal del paciente y de la cámara. La número 2, inclusión de los ojos en la imagen, tomando como referencia horizontal la línea interpupilar y con el paciente mordiendo un bajalenguas de madera. Y la número 3, la inclusión de ojos y arcadas dentarias utilizando el paciente retractores labiales. Ahora vamos a ver cada una de estas técnicas para poder diagnosticar un canteamiento del plano oclusal. Tenemos la primera técnica que nos menciona en la literatura que para fotografiar la verdadera inclinación del plano oclusal, tanto el paciente como la cámara deben colocarse en una posición horizontal. Y la parte, bueno, lo que nos va a servir a nosotros como guía va a ser la línea interpupilar del paciente. Entonces, la cámara debe colocarse de forma que abarque todos los dientes y tejidos gingivales, como lo mostramos en la imagen de acá. La profundidad de campo debe ser lo más profunda posible para que tanto los incisivos como los molares estén enfocados. Esto se puede lograr centrándose en un área intermedia, que en una foto intraoral podemos utilizar como punto guía el área del canino o el primer premolar para que podamos enfocar todas las 2 arcadas dentales y podamos obtener una fotografía completa. Luego tenemos la técnica número 2, que consiste en colocarle al paciente un bajalenguas y pedirle que por favor lo muerda mientras nosotros tomamos una fotografía facial. A veces es muy difícil trazar una línea que represente con precisión el plano oclusal en estas fotografías, ¿verdad? Y algunos investigadores, como les mencioné, les piden a sus pacientes que muerdan un bajalenguas de madera y toman una fotografía que también nos muestre la línea interpupilar. Es decir, la fotografía que le vamos a tomar a nuestro paciente debe incluir los ojos y la parte de la boca, pues mordiendo el bajalenguas para poder realizar el diagnóstico. Entonces, la inclinación del plano oclusal transversal puede evaluarse cualitativamente comparando la línea interpupilar, que es la que nosotros vemos en la parte superior de color rojo, con la línea del plano oclusal, que es la que vemos acá en color amarillo, ¿verdad? Entonces, para determinar de forma cuantitativa cuál es la discrepancia que existe entre la línea del plano oclusal y la línea interpupilar, lo que nosotros vamos a hacer es proyectar esta línea o más bien trasladarla hacia la parte superior, como podemos observar en la imagen. Entonces, vamos a formar, como vemos acá, vemos que se forma un ángulo entre la línea interpupilar y la línea del plano oclusal o del bajalenguas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer para determinar cuántos grados está canteado el paciente es medir este ángulo. En el caso de este paciente, pues nos dio un ángulo de 4.5. Entonces, ese es la angulación que tiene pues el canteamiento que presenta el paciente en la fotografía. Y luego de realizar este procedimiento, esta línea se va a transferir a la fotografía intraoral del paciente. Vamos a suponer que la parte del margen de la fotografía que vemos acá, literal A, es la línea interpupilar. Entonces nosotros vamos a trazar, vamos a medir 4.5 grados y vamos a trazar una línea, que es la línea verde que vemos en la pantalla. Entonces esta línea la vamos a trasladar hacia donde debería estar la inclinación del plano oclusal, como vemos en la imagen B. Y lo que vamos a hacer, o lo que nos dice la literatura, es con la ayuda de alguna aplicación o algún programa en computadora o en celular, vamos a girar la fotografía de acuerdo a que esta línea quede como el plano oclusal de nuestro paciente, ¿sí? O donde debería estar el plano oclusal. Luego lo que se va a realizar pues es recortar la imagen y como podemos observar en la imagen D, tenemos una fotografía completamente diferente.
Entonces, en la fotografía literal D, ya vamos a ver cómo en verdad está el canteamiento del plano oclusal del paciente, que no podemos evaluar en esta fotografía. Y otro método para evaluar la inclinación del plano oclusal es tomarle una fotografía intraoral a la paciente, pero sacando también la parte de sus ojos. Entonces, la línea interpupilar nos va a servir como guía para tomar esta fotografía, pero también solamente vamos a enfocar la parte intraoral. Entonces, como conclusión, podemos decir que el propósito clave de las fotografías es documentar las características de un paciente. Estas nos van a ayudar a facilitar la realización de diagnósticos y establecer una planificación de tratamiento adecuado. Entonces, también les traigo otro pequeño artículo que se denomina la etiología, diagnóstico y manejo de la simetría mandibular. Y de igual forma, pues les dejo acá el código QR para que puedan descargar el artículo. Quiero que observen la fotografía de nuestra paciente y vamos a hablar en este pequeño artículo sobre simetría y asimetría. Entonces, cuando nosotros hablamos de simetría, vamos a hablar de que esta se define como la correspondencia en tamaño, forma y posición relativa de las partes en lados opuestos de una línea divisoria o plano medio. Cuando nosotros hablamos de simetría, vamos a describirla como la falta o ausencia de simetría. Al aplicar esto al rostro humano, ilustra un desequilibrio o desproporcionalidad entre los lados derecho e izquierdo. Un grado de asimetría es normal y aceptable en la cara promedio. Nosotros ya sabemos que ningún ser humano tiene su rostro completamente simétrico. Entonces quisimos hacer un análisis con nuestra paciente para ver qué tan grande era el grado de asimetría que ella presentaba. Entonces, lo que hicimos fue recortar la fotografía del lado derecho de nuestra paciente, duplicarla y voltearla. Entonces, podemos observar acá un rostro completamente simétrico, gracias a que son las mismas proporciones de la cara. Y lo mismo hicimos con el lado izquierdo de la paciente. Recortamos las fotografías, la duplicamos y la volteamos. Entonces, si nosotros observamos, parece que son dos personas completamente diferentes, por lo cual determinamos pues, que el grado de asimetría que nuestra paciente presentaba pues, era un grado ya un poco moderado. Entonces, este tipo de asimetrías puede ser causados por muchos factores que afectan tanto estructuras esqueléticas como tejidos blandos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos diagnosticar de forma temprana y detectar este tipo de condiciones para poder darle un manejo a estas asimetrías. Las causas de asimetrías mandibulares las podemos dividir en de desarrollo, traumáticas, patológicas y funcionales, ¿verdad? En el caso de nuestra paciente, determinamos pues, que ella tenía una asimetría mandibular de desarrollo, por lo cual se le realizó un análisis en la radiografía panorámica. Este análisis se denomina análisis de Lewandowski y nos permite ver si la paciente presenta algún tipo de desviación mandibular o si alguna de las dos ramas de la mandíbula se encuentra de mayor tamaño o de menor tamaño. Entonces, en el análisis que se realizó, se determinó que la rama mandibular izquierda era 4 milímetros más grande que la derecha. Por lo tanto, se observaba la desviación de la paciente. Entonces, los objetivos de tratamiento en la paciente fueron realizar un camuflaje dental para mejorar la simetría facial con la corrección del plano oclusal transversal, corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, obtener relación caninas clase 1 y lograr las coincidencias de las líneas medias. En el caso de nuestra paciente, la cirugía no era una opción para ella. Entonces se trató de realizar el camuflaje del plano oclusal con la ayuda de microtornillos. Entonces ahora les quiero presentar la secuencia de tratamiento que se realizó en la paciente, iniciando con un bondeo diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que se colocaron los brackets más gingival en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 para favorecer a la extrusión de estos dos segmentos. De igual forma, colocamos los brackets más oclusal en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 para la intrusión de estos segmentos. Esto fue el primer paso que nosotros realizamos para ver si podíamos ayudar en la parte del tratamiento con este bondeo.
En este punto conseguimos alineación y nivelación, no al 100%, pero sí conseguimos un buen avance en el plan de tratamiento inicial, pero en este punto pues se tomó la decisión de colocar un microtornillo interradicular. El microtornillo que se colocó en nuestra paciente fue un microtornillo de acero de 2 por 8 milímetros interradicular. Lo colocamos entre los órganos dentales 26 y 25 para favorecer a la intrusión de este cuadrante, del cuadrante 2, que era del lado donde estaba canteada la paciente. Y aplicamos fuerzas de 100 gramos divididas en 3 vectores. Colocamos cadenas elastoméricas que iban desde el microtornillo hasta la parte distal de la pieza 23. Colocamos otra cadena que iba desde el microtornillo hasta distal, o más bien entre el órgano dental 24 y 25, y colocamos otro vector de fuerza entre el órgano dental 25 y 26. Este procedimiento nos iba a causar efectos adversos si nosotros no los contrarrestábamos, ¿verdad? Entonces, en el cuadrante 2, la intrusión nos iba a causar un torque positivo en ese sector, y en el cuadrante 1 nos iba a causar un torque negativo, ¿verdad? Entonces, esos eran los efectos indeseados que nos iba a ocasionar esta biomecánica. Por lo tanto, nosotros teníamos que contrarrestar estos efectos. Lo que hicimos fue realizar dobleces de compensación de tercer orden, es decir, que realizamos torque positivo en el cuadrante 1 y torque negativo en el cuadrante 2. De esta forma no tuvimos este efecto de estos torques en la biomecánica que se realizó, y pudimos realizar la intrusión de forma correcta. Luego, para favorecer la intercuspidación posterior a la intrusión, utilizamos elásticos verticales del cuadrante 3 al microtornillo. Los elásticos que se utilizaron fueron de 5,16, 4,5 onzas. Y les quiero mostrar una fotografía luego de que se corrigió el canteamiento de la paciente, las líneas medias dentales, y así fue como finaliza la biomecánica que nosotros realizamos. Entonces, los resultados de este plan de tratamiento, aquí les muestro unas fotografías de inicio, progreso y final de nuestra paciente, en donde observamos que pudimos corregir el apiñamiento maxilar y mandibular que ella presentaba, y obtuvimos relaciones molares clase 1 y caninas clase 1. También pudimos lograr la coincidencia de las líneas medias y la corrección del canteamiento del plano oclusal de forma transversal. Acá también pues les muestro unas fotografías de sonrisa de nuestra paciente, donde podemos observar cómo se corrigió la inclinación del plano oclusal. Y bueno, esta es una fotografía final facial de nuestra paciente sonriendo. Y estas son fotografías que se le tomaron el día del retiro de sus brackets. Otras fotografías de las doctoras que llevaron este tratamiento en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. La residente a cargo que les mencioné en el inicio, que fue la doctora María Fernanda González, y la instructora a cargo del caso, que fue la doctora Andreina Guillén. Bueno, aquí como último punto, pues mostrarles nada más el póster que se presentó en el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y muchísimas gracias a la doctora María Isabel Zapata, al doctor Jordán y a la doctora Andreina. Acá les dejo nada más nuestras redes sociales en Instagram para que puedan seguirnos, y también las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues estamos atentos para responderla, y muchísimas gracias. Doctora, mientras surgen algunas preguntas o alguien que nos esté escuchando quiera saber un poquito más sobre la terapia que emplearon, me gustaría mucho que nos platicara durante cuánto tiempo estuvo activo el microtornillo, si sabes, o cuánto tiempo lo dejan después fermizado, ¿verdad?, al arco para mantener ese resultado. Sí, claro. Bueno, en total el tratamiento tuvo una duración de 1 año. Fue súper rápido, y el microtornillo se colocó prácticamente a los 4 o 5 meses de iniciado el tratamiento. Solamente estuvo activo 3 meses, Doc, y luego de eso se mantuvo en contención. Y lo único que se estuvo realizando fue que se colocaron
elásticos del microtornillo para ayudar a la intercuspidación. Yo también quisiera agregar algo, y es que me parece que la fotografía como una herramienta clínica nos puede servir muchísimo para verificar estos planteamientos, pero también es fundamental hacer un diagnóstico desde la tomografía, donde podemos indicar exactamente desde qué estructuras es que se empieza a dar esa simetría en el paciente. Pero me parece que este caso pues, fue tratado de una manera espectacular, en un tiempo récord, ¿verdad? Y solo dándole una solución al paciente, una alternativa muy sencilla en comparación con lo que tradicionalmente se habría hecho años atrás con un resultado, pues, o con un tratamiento exclusivamente quirúrgico, ¿no? Entonces, mínimo tiempo, mínima molestia y un resultado espectacular, me parece a mí, porque el problema se resolvió al 100%. Si no hay más preguntas o si nadie tiene alguna duda, me encantaría entonces pasar con el doctor Oscar Sí, muchas gracias, Enríquez. No, gracias a ti por la presentación, doctora, muy bien, muy didáctico. Y bueno, doctor Oscar, estamos pendientes de ti en el momento en que quieras iniciar la presentación de tu caso. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctora, por la introducción. Gracias por la invitación a este webinar. Gracias a los maestros del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Mi nombre es Oscar Enríquez Pérez, soy residente del CESO, estudiante de segundo año. Y hoy les vengo a hablar acerca del manejo ortodóntico quirúrgico de la pterognasia verdadera derecha, y es para mostrarles un caso clínico que fue llevado por el doctor Javier Mendoza, la residente Lidia Milena Arevalo, que ya se graduó del CESO, y pues hoy estaban presentes con nosotros la doctora Marisabel Zapata y el doctor Jordanzo para hacer presentación de este caso clínico. Doctor Oscar, perdóname, te voy a interrumpir un momento nomás porque me acabo de dar cuenta en el chat que teníamos algunas inquietudes de las personas que estaban viendo el caso de la doctora Mari. Y una de las preguntas era, ¿con qué arco se realizó la intrusión? O sea, las intrusiones que se realizan asistidas por los microtornillos, es muy importante que se realicen en arcos que llenen prácticamente el slot de manera completa para limitar o disminuir esos efectos de torque. Otra pregunta que tenemos allí es si la posición de los brackets no cambió mucho el torque. Yo pienso que de inicio se trató de dar una terapia o una alternativa mucho menos invasiva al microtornillo, tratando de alterar las posiciones de los brackets, las alturas, y al ver que de pronto no se vio el resultado completamente que esperaban, se incursionó en el uso del microtornillo. Obviamente, como mencionó la doctora, se hicieron los torques apropiados para evitar, ¿sí?, que se dieran estos efectos secundarios. También preguntan si el material del arco debe ser de acero o de nitinol y de qué calibre. Si estamos utilizando un slot 22 por 28, lo ideal sería que fuera un arco 19 por 25 al menos y de acero, para que logremos evitar torques indeseados. Gracias. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Continuando con el caso clínico que les voy a presentar hoy. Este caso clínico fue presentado en el colegio, en Acapulco. Fue presentado bajo una modalidad de póster. Y vamos a hacer la introducción. Para hablar de la pterognasia, nosotros tenemos que hablar de qué es una hiperplasia, primero de todo. Autores como el doctor Profit señalan que el término hiperplasia indica un aumento de la producción y el crecimiento de las células normales en un tejido u órgano sin aumento del tamaño de las células, pero la parte afectada se vuelve más grande conservando su forma básica. Esto es totalmente diferente a lo que comúnmente conocemos nosotros como una hipertrofia, en el cual el aumento de las células sí aumentan de tamaño y genera una abulsión del tejido. Otros autores, como el doctor Rodríguez, menciona que también estas alteraciones, que es denominada la pterognasia, también puede afectar la oclusión e indirectamente en nuestro maxilar, con el desarrollo o empeoramiento resultante de deformidades dentofaciales como el prognatismo mandibular, agrandamiento unilateral del cóndilo, cuello del cóndilo, de la rama, el cuerpo mandibular, y crear asimetrías faciales. Y algo muy importante que en nuestro caso se presentó es el dolor articular. Dentro de la etiología de las laterognasias tenemos que
Se pueden presentar por craneosinostosis. Cuando se cierran las suturas tempranas de nuestro cráneo, pueden ocasionar este tipo de desviaciones o este tipo de anomalías. Hendidura craneofacial, estos pacientes de LPH también nos pueden ocasionar también alteraciones a nivel facial, asimetrías faciales muy marcadas, incluyendo la laterognasia, microsomía hemifacial, traumatismo durante el crecimiento, hiperplasia condilar, hiperplasia hemimandibular, elongación hemimandibular, y también los tumores benignos o malignos pueden hacer parte de este tipo de etiologías. Un autor denominado Naimi y colaboradores determinó que mientras más aumentaba el grado de asimetrías, las personas asimilaban mucho mejor la necesidad de una cirugía que pueda ayudar con la estética facial y su función. Estos pacientes entre edades más adultas y al percibir que tienen una asimetría marcada, van a generar este tipo de dudas que los van a llevar consecuentemente a un tratamiento de ortodoncia. Adelantándome un poquito al caso de mi paciente fue tratada o pretratada sin alcanzar los objetivos de su tratamiento. Más adelante ya les voy a mostrar cómo empieza mi paciente. Les presento a mi paciente, que es una paciente de 25 años de edad, de sexo femenino, el cual ingresa a nuestra clínica presentando un tratamiento previo de ortodoncia, supuestamente ya finalizado. Podemos observar en su fotografía de frente ya la severidad del caso, la rotación de esa borla del mentón hacia el lado derecho, por lo cual ya nos estaba evidenciando un crecimiento a nivel izquierdo en nuestra rama mandibular. Dentalmente podemos observar una mordida cruzada unilateral del lado derecho, desde el canino hacia la parte posterior, ya es muy evidente. Y la contraparte del lado izquierdo, se observa unas clases 1 canina y clase 1 molar sin ningún compromiso, pero las líneas medias dentales se encuentran desviadas. ¿Qué nos genera esto? Eso nos genera una complejidad al ver que todo está en clase 1, entonces nos genera un grado de dificultad mucho mayor porque nosotros tenemos que mantener esas clases 1, tanto molares como caninas, sin modificar tampoco nuestro problema. Entonces, tenemos que saber que nuestra paciente, cuando ingresa, nosotros tenemos que tener unas ayudas diagnósticas, tenemos que ver unas ayudas visuales, clínicas. Entonces, como primera medida, pues observamos la parte facial, después determinamos la parte de la oclusión, que pues, en nuestra paciente es muy evidente la mordida cruzada. La salud periodontal es muy importante también porque nos permite hacer nosotros ciertos tipos de movimientos en sus dientes. La funcionalidad, en este caso de la paciente, no presenta una buena función ya que no tenemos guías caninas del lado derecho. Entonces, por ende, la paciente presentaba un dolor a nivel articular. Entonces, eso nos llevaba a nosotros a pensar también en el grado de dificultad que tenía la paciente, y no solamente en hacer una expansión dental alveolar en la parte superior, sino que pues también tratar de manejar la parte facial, manejar la parte de la simetría. Aquí podemos observar el CBCT de nuestra paciente, en el cual podemos observar la elongación del lado izquierdo de la rama mandibular y el acortamiento de la rama del lado derecho. Al hacer un planteamiento del diagnóstico de nuestra paciente y un plan de tratamiento, se le propuso a la paciente realizar pues ya un plan de tratamiento quirúrgico. La paciente ya venía con algo en mente, entonces se decidió hacer con ella el acto quirúrgico. Aquí podemos observar un CBCT de la paciente en rotación de 360 para observar que no hay ninguna patología. Tenía esas terceras molares en boca. Teníamos que mandar a hacer las extracciones de los terceros molares. Volviendo a la parte dental, podemos observar su parte de la laterognasia y su mordida cruzada del lado derecho, líneas medias no coincidentes, clases 1 caninas y molares, un arco superior ojival, un arco inferior con poco apiñamiento, y teníamos comprometido también a nivel transversal nuestro budget y a nivel vertical nuestro overbite. Dentro de las relaciones esqueléticas de nuestra paciente presentaba una clase en 1 esqueletal según su ANB y si corroborado por WITS. En sus valores ya cefalométricos dentales, era una paciente que tenía un incisivo superior un poco retroclinado,
y un incisivo inferior un poco proclinado. Entonces esto nos dejaba a nosotros un plan de tratamiento para descompensación dental. Pero dado que la severidad de la paciente y la pterognasia que presentaba la paciente no era una descompensación como típicamente se hace una descompensación de pacientes clase 3, donde los dientes inferiores sobrepasan los superiores, entonces simplemente nosotros llevamos esos dientes a la norma. Hicimos un análisis en la radiografía panorámica, en el análisis de Lewandowski, y determinamos que la rama del lado izquierdo se encontraba más alta que la del lado derecho, y observamos también pues toda la simetría que se complementa en este estudio. Dentro de los objetivos de tratamiento de mi paciente, tuvimos una fase prequirúrgica en la cual era corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar la forma del arco superior, ya que era un arco ojival. Necesitamos hacer una descompensación dental o llevar estos dientes al centro de nuestro hueso basal, obtener un tripoidismo y una estabilidad oclusal. En la fase quirúrgica necesitábamos corregir la mordida cruzada posterior derecha y corregir pues, el tema esqueletal que era la laterognasia. En la fase postquirúrgica nos teníamos que mantener en la clase 1 tanto molar como canina, corregir el overgie y el overbite y corregir las líneas medias dentales. Ya entrando un poco a la parte del tratamiento, para poder hacer nuestra nivelación, alineación y nivelación, lo hicimos a través de una secuencia de arcos de níquel titanio. También hicimos un tallado selectivo para poder hacer un ajuste oclusal y encontrar nuestro tripoidismo para poder mandar a la cirugía a la paciente. Esto se realizó con una toma de modelos prequirúrgicos en el cual podemos observar inclinaciones y rotaciones indeseadas y pues dientes que estuvieran fuera del arco para poder hacer ya el acto quirúrgico. Para poder ya mandar a la paciente a la cirugía, colocamos los vástagos quirúrgicos y en el momento quirúrgico se realizó una osteotomía del Lefort 1, en el cual se realizó un avance de 1 milímetro del maxilar y un descenso de 3 milímetros de este mismo. También se realizó al mismo tiempo en el mismo acto quirúrgico una osteotomía sagital de rama bilateral, en el cual se impactó o se retrocedió 1 milímetro la rama mandibular y se realizó una mentoplastia de avance de 6 milímetros. Posterior a este acto quirúrgico, la paciente llega y se realiza el detallado de la retención. Es así como nuestra paciente empieza su tratamiento y es así como termina después del acto quirúrgico. Podemos observar tanto las férulas que se encuentran en el maxilar como las férulas que se encuentran a nivel mandibular en la parte bilateral. Hacemos una comparación de nuestras radiografías panorámicas de inicio y final y podemos observar cómo era la simetría de nuestra paciente antes de la cirugía y cómo después de la cirugía podemos observar ya una mayor simetría. Aquí podemos observar nuestra paciente posterior a su cirugía, donde podemos observar, y si recordamos, podíamos ver que de la parte del canino hacia la parte posterior había una mordida cruzada. También teníamos un colapso en la parte superior, se manejó también con arcos expandidos y eso nos ayuda a nosotros a manejar esta parte de las líneas medias y a mantener nuestras clases 1 tanto canina como molares. También podemos observar nuestra forma de arco, recordando que este diente, el número 17, se encontraba fuera de la arcada, ya se encuentra en una arcada oval y en la parte inferior también podemos ver un arco oval. Podemos observar también sus resultados finales en su radiografía final de tratamiento, donde todavía se encuentran algunas férulas. Ya se encuentra más compacto la parte de la síntesis del mentón, ya no se observa una cicatriz tan notoria en la parte del mentón, y a nivel de su sobreimposición sobre base de cráneo, se le logra observar todo el procedimiento quirúrgico que se hizo. Se hizo avance maxilar, descenso maxilar, un retroceso mandibular y una mentoplastia de avance. Todo esto se va a ver complementado con los tejidos blandos. Es así como termina nuestra paciente y pues dichosa y feliz de que hayamos cumplido con nuestros objetivos que nos planteamos desde el inicio. Como conclusión, les digo que pues para poder hacer un abordaje ortodóntico con una paciente quirúrgica, pues nosotros tenemos que tener una ausencia de compromiso periodontal. Esto es muy importante dado que nuestros pacientes, nosotros manejamos
inflamación en el ligamento periodontal y pues no queremos de pronto que haya de pronto un compromiso de estas zonas. También una correcta comunicación con el cirujano y ortodoncista nos permite a nosotros alcanzar nuestros objetivos planteados al inicio del tratamiento, brindando un resultado adecuado con estabilidad a largo plazo. Esto es muy importante porque si nosotros trazamos un buen diagnóstico, podemos trazar un buen plan de tratamiento al final y pues esto nos va a generar a nosotros una estabilidad a largo plazo, que es lo que nosotros queremos. Muchas gracias por su atención. Aquí les presento al autor del caso, al residente y a su instructor, el doctor Javier Mendoza, y su paciente muy contento y feliz con su sonrisa. Estas son las redes para que nos puedan seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta referente al tema, nos encantaría poder aclararlas. Yo, por ejemplo, quería comentar algo, viendo todo lo del caso, y realmente el objetivo de la presentación de todos estos webinars es resaltar la labor, el trabajo que se hace de todos los casos trabajados en la maestría del CESO, trabajo realizado por los residentes en conjunto con los instructores, y que en el último evento, en el último congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues tuvimos mención honorífica y algunos otros premios, entonces vale la pena rescatar y poder enseñar todo esto que estamos realizando. Si no hay más preguntas, yo quería comentarte algo, Oscar. ¿Qué opinas, por ejemplo, en ese tipo de casos de la cirugía primero, surgery first o surgery early? Pues el tema pues no es tan nuevo que digamos, que sí se ha hecho anteriormente. Yo creería que es un poquito más complicado por el tema de la deficiencia transversal que tienen los pacientes en la peronease también, porque ellos también tienen una parte de colapso transversal y se hace de pronto una cirugía primero, ahí era que entramos nosotros en la duda de la dificultad, porque de un lado sí estaba en clase 1, posiciones caninas, posiciones molares, ajuste oclusal tenía muy bien, engranaje en la parte izquierda, y como entrar a hacer una cirugía primero, creo que no sería una buena candidata esa pacientita para esa parte. Yo creo que los candidatos a la cirugía primero son muy seleccionados y pues yo creo que ella no era una candidata para esa parte, porque tocaba Gracias. manejar más que todo la parte transversal en ella. Muy bien. Por aquí tenemos una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre desviación mandibular y deflexión mandibular? La diferencia radica básicamente que una desviación mandibular está dada por estructuras básicamente óseas y la deflexión tiene mucho que ver o involucra los tejidos blandos, ligamentos, el aspecto muscular, el tono muscular. Muchos pacientes, de hecho, puede que desarrollen, ¿no?, o generen una deflexión de la mandíbula porque no tienen una buena oclusión. El paciente busca ocluir, poder realizar el proceso de masticación de ningún lado y entonces genera un desplazamiento de la mandíbula. Y casi siempre se da por una tracción muscular, ¿verdad?, y de los ligamentos. Bueno, si no tenemos más preguntas, quería felicitarte, doctor. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias, doctor, por la invitación. Y quisiera darle la bienvenida a la doctora Aritza Díaz, que también nos va a platicar sobre un tema quirúrgico. Adelante, doctora. Hola, gracias. Ya mismo comparto. Listo. Doc, usted me avisa si se ve mi pantalla y si ya puedo iniciar. Se ve perfecto. Adelante, doctora. Listo. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder presentar hoy el caso clínico del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia que llevé al concurso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, titulado Cómo manejo ortoquirúrgico en paciente clase 3 con alteración vertical y sagital severa. Esto es presentado por mi persona y le doy las gracias a la doctora María Isabel Zapata y al doctor Jordán Sol. Bueno, entonces por acá está el póster que presentamos como tal allá en el concurso de Acapulco, en el cual podemos observar la información básica y resumida del caso que vamos a estar desglosando un poquito más adelante.
Entonces vamos a empezar con los datos del paciente. Su nombre corresponde a las siglas REO, de sexo masculino, de 17 años y 5 meses de edad, su ocupación de estudiante hasta el momento, y llegó refiriendo con sus propias palabras: quiero operarme porque no puedo comer. Al diagnóstico, mi paciente es clase 3 esqueletal, hiperdivergente, hipoplasia al tercio medio facial, prognatismo, laterognasia izquierda, líneas medias dentales desviadas. Intraoralmente podemos observar que el paciente es clase 3 molar y canina bilateral, presenta un apiñamiento moderado en superior, presenta mordida abierta y cruzada anterior, mordida cruzada posterior unilateral izquierda y un overjet y overbite negativos. Entonces, el complejo maxilofacial está estructurado por el maxilar y por la mandíbula. Y para lograr un buen funcionamiento entre estos es imprescindible el buen desarrollo. Dichos procesos pueden verse influenciados por la herencia, traumatismos, anomalías congénitas, infecciones, hábitos y deficiencias nutricionales, entre otros. Entonces, cuando este complejo maxilomandibular no se desarrolla como debe, pueden surgir varias maloclusiones, como es la clase 3, que puede estar dada por un exceso de la mandíbula, una deficiencia del maxilar o la combinación de ambas. De igual forma, otra maloclusión que puede surgir a causa de una anomalía en el desarrollo es la mordida cruzada anterior, que normalmente viene acompañada una de la otra, y es cuando uno o un conjunto de dientes anterosuperiores ocluyen en la cara lingual de los anteroinferiores. En el caso de mi paciente, pues mi paciente tiene proclinación en anterosuperior y presenta pues mordida abierta, entonces no se va a ver como la oclusión como tal. Pero si proyectamos los dientes anterosuperiores, pues estarían detrás de los dientes anteroinferiores. Un dato muy importante es que según Sánchez Rodríguez, los pacientes con un ángulo de ANB menor a menos 4 grados y con los incisivos inferiores con un ángulo de menos 83 grados tienen más probabilidad de tener un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Bueno, entonces esta es una fotografía donde vamos a observar la cara del paciente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si observamos bien, a simple vista se nota la simetría del paciente. Entonces vamos a valorarlo con un efecto de quimera o espejo. Si el paciente fuera simétrico del lado derecho, esa fuera su cara. Y si el paciente fuera simétrico del lado izquierdo, entonces su cara se viera así. Entonces, haciendo una comparación, vamos a ver que podemos imaginarnos que el problema mayor se encuentra en el lado izquierdo, pues ahí es que se ve el paciente un poquito más hiperdivergente, con el tercio inferior aumentado respecto al tercio medio y al superior, y una mandíbula más grande, bueno, entre otros problemas. Entonces, es importante también destacar que todos somos asimétricos, pero esto es una metodología que nos puede ayudar a ver qué tanto cambia un paciente si fuera asimétrico o, bueno, lo más cerca a lo que fuera la simetría. Entonces, las asimetrías faciales y las deformidades dentoesqueletales se originan por la discrepancia en tamaño y posición entre la base del cráneo y el maxilar, entre la base del cráneo y la mandíbula, o entre el maxilar y la mandíbula, así como con el resto del macizo craneofacial. Para valorar las asimetrías, nosotros podemos realizar el análisis de Lewandowski, el cual es un tipo de trazado para analizar la radiografía panorámica, en donde su intención inicial era poder interpretarla y posteriormente la adaptó para la articulación temporomandibular. Entonces, como es un paciente quirúrgico, vamos a trabajarlo con otras especialidades, en este caso con el cirujano maxilofacial, el cual realizó auxiliares diagnósticos como la tomografía. En esta tomografía podemos ver que el lado izquierdo, la rama del lado izquierdo es más larga y más ancha respecto a la rama derecha. Entonces, ya partiendo de las imágenes que ya hemos visto y de toda la lista de cosas que hemos visto anteriormente, vamos a hacer una lista de problemas. Entonces, el paciente presenta la base del cráneo corta e inclinada,
una hipoplasia maxilar anteroposterior y prognatismo. Recuerden que estábamos hablando sobre el origen de la clase 3, que puede ser prognatismo solamente o una hipoplasia del maxilar solamente o la combinación de ambas. En este caso, el paciente tiene la combinación de las dos. Relación intermaxilar de clase 3 dental, crecimiento hiperdivergente, mordida abierta, mordida cruzada anterior y posterior izquierda, perfil cóncavo, biotipo dólico-cefálico y laterognasia izquierda. Entonces, partiendo de esto, se plantea un tratamiento quirúrgico, el cual consiste en una osteotomía Lefort 1 cuadrangular de avance de 6 milímetros y una nivelación del plano oclusal con una rotación antihoraria de 2 grados. Igualmente, una osteotomía sagital de rama mandibular bilateral con una rotación antihoraria de 6 grados y una mentoplastía de 2 milímetros de descenso y 3 milímetros de avance. Aquí vamos a ver el STO, que no es más que un instrumento bidimensional esencial, donde se pueden plasmar los objetivos del tratamiento y tener una idea de cómo se vería el paciente después de la cirugía y después del proceso de desinflamación. Es importante dejarle saber al paciente que eso no es 100% seguro, porque pues una cosa es lo que se plasma en un dibujo y otra cosa es lo que pasa realmente en el quirófano. Esta es una imagen de la planificación de la cirugía en el cual vamos a ver los cortes que van a realizar en el quirófano. Le van a hacer una osteotomía Lefort 1 cuadrangular de avance y una sagital bilateral de rama con una mentoplastía. Entonces, a continuación vamos a ver una animación de cómo sería el procedimiento de avance maxilar, retroceso mandibular y la mentoplastía. Entonces, presten atención al movimiento que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un avance maxilar de 6 milímetros con rotación de 2 grados, un retroceso mandibular de 6 milímetros con 9 grados de rotación antihoraria y 3 milímetros de avance con 2 milímetros de descenso del mentón. Esa es otra vista desde inferior comparando el inicio del tratamiento del final o de lo que sería el final, en donde podemos ver aquí la simetría marcada del paciente, en el cual ni siquiera se pueden observar los dientes superiores, y ya para el final sí se encuentra una mejor relación transversal y sagital del paciente. Esa es la preparación quirúrgica, donde se colocan los vástagos a lo largo de todo el arco, en las zonas entre diente y diente o en interproximal del arco. Este arco tiene que ser de acero, tiene que ser rectangular y tiene que ser un arco pesado. No deberían de existir ni botones ni recordatorios en la parte lingual. Y como sugerencia se deben de colocar algún indicador en la línea media, pues para facilitar el procedimiento a la hora de la cirugía y para evitar así confusiones. Entonces vamos a ver los resultados de la cirugía. Esta es una fotografía donde muestra el postquirúrgico inmediato del paciente, en el cual se observa la mejoría del perfil de forma inmediata a pesar de la inflamación pues, que presentan los pacientes en este momento. Estas son unas fotografías de la silueta del paciente a lo largo de inicio, progreso y final, en el cual podemos ver la mejoría en el perfil. Vamos a ver cómo cambia la rotación de su mandíbula y la proyección de la misma, cómo vamos a ver los labios, cómo interaccionan con la línea estética de Ricketts en comparación inicio con el final. En la sobreimposición sobre base de cráneo vamos a observar un avance maxilar con una ligera rotación en sentido antihorario. Igualmente vamos a ver el retroceso mandibular con una marcada rotación en sentido antihorario y la mentoplastía de avance y descenso. Igualmente la mejora en el perfil de los tejidos blandos, incluyendo así la nariz. Desde las fotografías intraorales vamos a ver el cambio que presentó el paciente en tan solo 1 año y 6 meses de tratamiento. Observamos el inicio, cómo vemos el colapso transversal, la mordida abierta, las líneas medias desviadas, y para la fotografía superior derecha vamos a ver la descompensación dental, en el cual se debería de tener tripodismo en los modelos,
buenas relaciones transversales, una correcta inclinación de los dientes superiores e inferiores, evitando así la proclinación de los superiores y la retroclinación de los inferiores. Y es por esto que al paciente quirúrgico hay que hacerle consciente de que en la descompensación su aspecto físico va a empeorar debido a la descompensación. Pero ya en el resultado, que se obtiene con un tratamiento multidisciplinario y con buena planificación, vamos a ver que las líneas medias ya están coincidentes, una buena inclinación de los incisivos y un excelente engranaje. Aquí igualmente podemos observar la severa clase 3 del paciente. Miren la distancia que hay entre la cúspide mesiovestibular del primer molar superior al surco del primer molar inferior, que estaba pues casi clase 1, pero con el segundo molar. Y al final, pues imagínense la satisfacción de este paciente al poder comer, al poder triturar los alimentos y pues, o sea, la felicidad que presentó este paciente al poder comer fue algo demasiado satisfactorio. Y pues creo que de eso se trata la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, de poder ayudar a los pacientes con la estética, pero también fijándonos mucho en lo que es la función, porque, o sea, tenemos que partir, o sea, los objetivos parten del motivo de consulta del paciente, o sea, ¿qué trae el paciente por aquí? Estética, función, no le interesa mucho la estética o sí le interesa mucho, entonces tenemos que hacer nuestro plan de tratamiento de acuerdo a cómo llega el paciente. Entonces, el paciente, ¿qué quería? El paciente quería comer. Entonces, imagínense, pues, del cambio de ocluir con una sola pieza dental, o sea, el paciente no podía comer, y ya, pues, para después de la cirugía, imagínense la felicidad de ese paciente al poder triturar los alimentos. Y pues en conclusión, para este tipo de tratamiento es imprescindible realizar un buen diagnóstico junto con el cirujano para poder brindar un adecuado plan de tratamiento individualizado a cada paciente. Debido al buen manejo prequirúrgico y multidisciplinario, se obtuvo una gran armonía facial, brindándole al paciente confianza, autoestima, pero sobre todo alta estética y funcionalidad, que era lo que el paciente buscaba. Pues quiero felicitar y darle las gracias al doctor Jordán Sol y al doctor Leonardo Tirado por este casazo que de verdad llena de orgullo y satisfacción el alma y pues motiva, o sea, motiva a seguir adelante, a seguir aprendiendo para darle al mundo una sonrisa más bonita y una persona más feliz. Y pues muchas gracias a la doctora Zapata y al doctor Jordán Sol por darme la oportunidad de presentar un poquito de lo que hacemos en el CESO. Y pues para mí ha sido todo un honor. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Hay en el panel alguien que nos pregunta cómo hacemos el manejo multidisciplinario en el CESO y si tenemos especialistas en cirugía maxilofacial. Bueno, pues la verdad tenemos un súper cirujano, ¿verdad? El doctor Duarte. Y también vamos de la mano con un periodoncista, el doctor Héctor Munillo, endodoncista, la doctora Irais, ¿verdad? González, tenemos también el doctor Jorge Duarte en la parte de rehabilitación. Entonces yo creo que hacemos un equipo integral para poder hacer el diagnóstico y poder preparar estos planes de tratamiento que sean lo más adecuados para el paciente. Los pacientes siempre son valorados en todas estas áreas antes de determinar uno a uno el plan o el desarrollo del tratamiento. Por aquí te felicitan, te dicen excelente presentación, didáctica y de mucho aprendizaje, gracias por compartir, excelente resultado de los casos, increíbles cambios de vida para los pacientes. Y bueno, la verdad, ese es el objetivo de estos webinars, compartir todo lo que estamos haciendo, tratar como de integrarnos como ortodoncistas, ¿verdad? Y de invitar a otras personas a que puedan resolver dudas con nosotros o que nos puedan compartir también sus experiencias. Y pues resaltar mucho el maravilloso trabajo que están haciendo los residentes en el CESO bajo la instrucción de varios de los docentes. También nos felicitan por aquí, excelentes presentaciones, muchas felicidades. También te felicita Estefanía Sarabia, felicidades Ari. Y bueno, pues en general ha sido como una acogida muy bonita de todas las presentaciones que han hecho. Les agradezco mucho por la excelente presentación, por la preparación de todos estos casos. Y pues sin más por el momento, yo doy por terminado este webinar. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, feliz noche. Felicidades a todos.